Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este segundo día de la segunda edición del Expo Congreso Internacional Eléctrico del Sureste 2022. Estamos muy agradecidos de contar con su presencia y esperamos que sean de su agrado la serie de conferencias que preparamos para ustedes el día de hoy. Por favor, démosle la bienvenida al ingeniero José Ángel Pérez Barrón, quien es jefe de estudios de alta tensión y quien cuenta con 28 años de servicio. Se ha desempeñado como superintendente de zona, encargado del despacho de la gerencia divisional, subgerente de distribución y auxiliar técnico de la gerencia. El día de hoy nos impartirá la conferencia de densidades de carga en nuevos desarrollos. Por favor, brindémosle un gran aplauso. Buenas tardes a todos. De verdad, para mí es un honor compartir con ustedes un poquito de lo que estamos haciendo en el área de planeación en CFE. Yo trabajo para CFE, presto mis servicios para CFE. Y pues nos toca trabajar en la parte del proceso de planeación. Y básicamente esta presentación está enfocada hacia cómo aportamos nosotros a través de ese numerito que se llama densidades de carga para asegurar, primero que nada, la rentabilidad de un proyecto, segundo, que esos proyectos tengan valor en el futuro, tercero, que tengan el mejor valor económico para el que va a comprar la vivienda, porque dependiendo de este número también el costo de la vivienda se mueve, y cuarto, que ese valor pues también tenga resultados positivos para la empresa, ¿sí? Para CFE. Disculpen ahí el desacomodo de las letras, pero creo que al pasarlo de una máquina a otra, las fuentes no correspondieron y se ve aquí media rara la presentación. Pero bueno, esperemos que no tengamos más problemas, ¿no? La presentación la hemos dividido en 4 puntos básicos, que es primero hablar de un sistema sobredimensionado. ¿Qué implica tener un sistema sobredimensionado? ¿Y por qué llamamos que tenemos un sistema sobredimensionado? El impacto económico, después cómo trabajar acerca de un diseño a la medida, y por último, qué cosa es la densidad de carga, ¿sí? Ok, bueno, nosotros sabemos que en todos los ámbitos de nuestra existencia, de nuestra vida cotidiana, pues se nos ha vuelto ya común tener en nuestras vidas el desafío de hacer cada vez más con menos, ¿sí? Y eso no solamente en el ámbito eléctrico, sino en cualquier ámbito de su vida, ese desafío está presente. Sin embargo, también vemos que el hecho de contar con una capacidad sobrada en algún proceso, sí, pues conlleva a costos fijos importantes durante la vida útil del proyecto. Ahorita voy a comentar a qué me refiero con los costos fijos, sí, porque también tienen costos variables. Okay. También es importante que ustedes sepan que cada día, al igual que en cualquier ámbito de nuestra existencia, cada día existe más información a la mano que nos puede ayudar a tomar decisiones para poder integrar de manera un poquito más precisa esos números que nos van a ayudar a optimizar los diseños en nuevos desarrollos a través de la optimización de la capacidad instalada, obviamente sin demeritar el valor futuro de la vivienda. ¿Qué quiere decir? Si es una vivienda de interés alto, pues que realmente esa instalación vaya a soportar el suministro de potencia para una residencia de alto nivel, ¿sí? A eso nos referimos, sin demeritar. Y por el otro lado, que represente esa instalación, pues valores altos de confiabilidad, porque también tienen que ver en la confiabilidad los aspectos básicos de diseño de la obra para asegurar que esa instalación pues realmente pues permite asegurar una operación confiable de esa instalación. El que va a vivir en ese desarrollo al final lo que quiere es que no se le vaya la luz. ¿Sí? ¿Qué nos va a permitir esta optimización? Pues reducir la inversión inicial. ¿Y la inversión inicial dónde tiene impacto? Pues tiene impacto directo en el bolsillo del que va a comprar la casa. ¿Sí? Muchas veces en el enganche
pues una parte de la vivienda te dicen, ¿sabes qué? Hay que dar el 10%, el banco te dice, hay que aportar el 10% para que yo te pueda financiar el 90% en 20 años, ¿no? Por decir algo. Pero esa inversión inicial o ese enganche, pues va a depender de todo lo que represente un costo para integrar esa inversión inicial. Pues avenidas, banquetas, movimiento de tierras, el propio diseño de la casa, los acabados de alto nivel, de bajo nivel para bien de interés social, y obviamente la instalación eléctrica forma parte de esos costos. Si nosotros nos equivocamos en diseñar una instalación que esté sobrada, obviamente vamos a estar pegándole al costo de la vivienda y por lo tanto al bolsillo del que va a vivir ahí finalmente. Independientemente de que para el suministrador como CFE Distribución también tiene un impacto el diseño sobredimensionado, entonces por todos lados tiene impactos negativos un diseño sobredimensionado. Esta frasecita que está aquí yo la escribí. Dice, un vaso conteniendo la mitad de agua puede verse medio lleno o medio vacío. Muchas veces dicen, ahí si eres optimista pues lo ves medio lleno, si eres pesimista lo ves medio vacío. ¿Cuál es la realidad para los ingenieros? Levanten la mano, ¿quiénes son ingenieros o quiénes van para ingenieros? ¿Ustedes son estudiantes? ¿No? ¿Sí? Ok, para ingenieros, excelente. Entonces miren, esta parte dice que para la ingeniería, ¿sí?, un vaso que está a la mitad, ¿sí?, representa un vaso que es del doble del tamaño de lo que debería de ser. Así debemos de ver nosotros los que vamos para ingenieros. Los ingenieros tenemos que asegurarnos de llevar las cosas al límite. ¿Por qué? Porque tiene un impacto en los costos. ¿Sí? Aquí vemos un núcleo de un transformador. Nos referimos a los costos fijos, a toda la parte del fierro. En cuanto ustedes conectan un transformador, en ese momento ya tenemos costos fijos. Costos variables pueden ser los costos de pérdidas en el cobre, que esos van a depender de la demanda. ¿Sale? Ok. Fíjense, estos datos que vemos aquí son datos reales, son datos que corresponden a una zona. Nuestra división sureste, todas las divisiones en CFE Distribución en México se dividen en zonas de distribución. Este es un caso, no es un caso hipotético, es un caso real, es una medición real. Fíjense, tenemos una capacidad instalada de 289.754 kVA o 289.7 MVA, es la capacidad instalada, es decir, es lo que tenemos preparado nosotros para atender la demanda. Pero resulta que nuestra demanda en esa área solamente es de 57,000. Lo que quiere decir que de esa instalación, yo solamente estoy utilizando el 19%. Imagínense, ¿eso qué implicaría? Pérdidas. Pues puede implicar pérdidas, puede implicar que necesitas, a lo mejor, por ejemplo, algo muy parecido a este tema es un vehículo, ¿no? Cuando estás estudiando o cuando estás soltero, pues requieres un vehículo. Imagínate como soltero comprarte una camioneta SUV de 6 plazas, ¿no? Realmente pues no requieres eso. ¿Qué te compras? Pues te compras un vehículo pequeñito, que realmente te sirva para tus necesidades como una sola persona que se va a mover, ¿sale? Entonces, algo así parecido es este tema. Imagínense la capacidad instalada que tenemos aquí contra esta demanda que requerimos servir. Pero hay algo más. Hay algo más que tenemos que tomar en cuenta. Y aquí ya vamos entrando a la parte de ingeniería eléctrica, específicamente ingeniería eléctrica. Para muchos de los transformadores pequeños me refiero a transformadores del orden de 10 kVA, 15 kVA, las pérdidas se distribuyen así. 22% de las pérdidas en el secundario, que estas pérdidas son variables y van a depender de la demanda. Y tenemos 43% de pérdidas en el cobre, que esas también son pérdidas variables. Pero ahí en medio está un 35% que son pérdidas del fierro. Esas pérdidas van a existir en el momento en que ustedes echen a andar el transformador. Tenga carga o no tenga carga, esas pérdidas ya las tenemos ahí.
Y esas pérdidas dependen del tamaño del transformador. Entonces, si yo tengo un transformador sobredimensionado, pues ¿en dónde tiene impacto? Aquí. ¿Sí? Aquí. Entre más grande el transformador, pues más grande este valor. Y este es, desde que ustedes conectan el transformador, en ese momento empezamos a tener pérdidas en el fierro. ¿Sí? Ahí está lo que vemos en la imagen, es un núcleo de un transformador. Hoy día hay tecnologías que permiten construir núcleos con aleaciones de silicio, de alto contenido de silicio, que ayudan a reducir las pérdidas. Sin embargo, los costos iniciales son muy altos. Muchas veces no se justifica poner un transformador de bajas pérdidas por la inversión inicial. Esos de bajas pérdidas son para aplicaciones muy especiales. Entonces, nosotros vamos a usar un transformador pues normal, típico, y ese nos va a estar aportando más o menos en este orden las pérdidas a un sistema, a un conjunto transformador secundario. Estos porcentajes se refieren al conjunto transformador secundario. ¿Ok? Bueno, ¿cómo calculamos las pérdidas? Muy rápido. Tenemos un ejemplo de que tenemos una demanda de 4.6 kilowatts, es un ejemplo. Vamos a poner que es un fraccionamiento y que son ahí, no sé, 20 casas, por decir algo. ¿Sí? Y las pérdidas del transformador dice que son iguales a las pérdidas del fierro más las pérdidas del cobre por el factor de utilización al cuadrado. El factor de utilización al cuadrado no es más que dividir la demanda entre la capacidad. Ese numerito que veíamos hace rato del punto 19 no es más que dividir la potencia entre la capacidad instalada. ¿Sí? Entonces fíjense algo muy interesante, el factor de utilización para esta misma demanda va a ir cambiando, ¿sí? de valor dependiendo de la capacidad instalada del transformador. Obviamente el factor de utilización es más grande porque el transformador es más pequeño. Si yo uso un transformador de 5 kVA, casi le estoy llegando al 100% porque mi demanda es de 4.6 kilowatts. Si yo utilizo un transformador de 25 kVA, mi factor de utilización es de 0.19, que es el numerito que veíamos ahorita. ¿Sí? Entonces el factor de utilización es muy bajo. Las pérdidas en el fierro, estas dependen del tamaño del transformador y no cambian con la demanda. ¿Sí? Entonces fíjense, entre más grande el transformador, más grande estas pérdidas. Y estas pérdidas dijimos que las vamos a tener presentes ¿cuándo? Pues a partir de que nosotros energizamos el transformador. A partir de ese momento, pues las pérdidas están presentes, ¿no? Entonces, ¿ok? Entonces miren, aquí las pérdidas en el fierro pues se van haciendo cada vez más pequeñas porque esas dependen del tamaño del transformador. Ok, las pérdidas del cobre, que son estas que tenemos aquí, fíjense cómo van creciendo. ¿Por qué? Porque esas dependen del factor de utilización, y el factor de utilización entre más pequeño es el transformador, es mayor. Entonces aquí, si se dan cuenta, hay que balancear esa ecuación. ¿Sí? Aquí ya no es tan fácil determinar, oye, yo voy a poner un transformador de 5 porque tengo una demanda de 4.6. Bueno, recuerda que esa demanda la puedes servir con uno de 5, uno de 10, uno de 15, uno de 25. ¿Qué será más económico? ¿Sí? Las pérdidas del cobre aquí son más bajas que acá, pero este transformador de 25 cuesta 3 veces más que este de aquí. Entonces hay que balancear la ecuación en términos de eficiencia económica. Ahora ya tenemos que meter a la licuadora no solamente las variables eléctricas, sino también las económicas. Entonces fíjense, si hacemos nosotros ya la suma o el cálculo de las pérdidas totales de ese transformador, fíjense lo que ocurre. Para el de 25 kVA sus pérdidas son 96, un valor alto. Para el de 15 ya bajaron las pérdidas, ya son de 80. Para el de 10, fíjense, las pérdidas son de 77, es el menor de estos tres. Pero para el de 5, en donde nos acercamos mucho al factor, a la capacidad total del transformador, las pérdidas ya se fueron para arriba. ¿Sí?
¿Por qué? Porque las pérdidas en el cobre, como dijimos, que dependen del factor de utilización, y el factor de utilización es dividir estos 4.6 entre esto, pues es un valor alto. Y por lo tanto esta ecuación pues se vuelve al final en un valor alto. Es el más alto de los 4. ¿Qué transformador escogerían? El de 10. De acuerdo a la lámina inicial, o bueno, a 2 láminas anteriores que vimos, ¿qué transformador estamos usando ahorita? El de 25, ¿no? Porque dijimos que esa zona tenía un factor de utilización de 0.19 de manera general, lo que quiere decir que para estas demandas yo estoy usando transformadores de 25. ¿Qué representa el transformador de 25 en términos de economía o de inversión inicial? Pues es el más caro. Entonces, para que vean que aquí ya empezamos con algunos parámetros que nos dicen que lo que estamos haciendo no es lo más económico que podemos hacer. Sin embargo, no depende todo, o mejor dicho, aquí es un trabajo de equipo, porque resulta que le dice al desarrollador y al proyectista qué valor debe utilizar de demanda por cliente, pues SFE. ¿Sí? Porque aquí a lo mejor pudiera pensarse que los proyectos no me los están haciendo con este factor de utilización, pero equivocación, sí los están haciendo con este valor. Algunos nos entregan con 85, otros con 90, con 95, es más, algunos se atreven a entregarnos proyectos con factores de utilización del 100%. Entonces, ¿dónde está el error? ¿O dónde está el área donde nosotros podemos aportar para asegurar que ese valor realmente va a andar por aquí, que es lo más económico? Y es de lo que vamos a hablar, ¿sí? Un proyecto debe cumplir con criterios de economía para generar valor en el futuro. Esta economía garantiza que sea perfecto en su concepción, pero además eficiente en su operación. Nosotros como ingenieros tenemos que asegurar que los proyectos sean perfectos en la forma en que los concebimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento que estamos nosotros concibiendo un proyecto, a lo mejor en ese momento no ponemos tanta atención en el tema económico. Tenemos que asegurar que sea el más eficiente, que sea perfecto. A lo mejor ese perfecto va a representar costos muy altos. Sí, pero en este momento nuestra concepción tiene que ser de un proyecto perfecto. Después dice eficiente en la operación. La operación de un proyecto, ¿cuánto tiempo dura? Pues dura toda la vida útil. Si ese transformador, ese proyecto lo hacemos para una vida útil de 40 años, la operación pues son 40 años. ¿Sí? Entonces, muchas veces cometemos nosotros el error de evaluar un proyecto solamente en el punto inicial, en el año cero, como mejor dicho, en el tiempo cero. Pero se nos olvida que en los 40 años que va a estar operando ese transformador, va a generar costos de operación. Y cuando nosotros le ponemos la fórmula para retrotraer esos costos a valor presente y calcular los valores presentes de esos proyectos, pues resulta que son verdaderamente altos esos costos. Y cuando ya analizamos en función del tiempo esos costos de operación. Okay. Esta gráfica que vemos aquí es una gráfica real, son valores medidos reales de potencia de una zona de distribución. Una zona de distribución más o menos tiene, no sé, 300,000 clientes. Y esta es una curva de 5 años. ¿Sí? Un año, 2, 3, 4, 5 años. Fíjense cómo se ve la tendencia. En Excel ustedes le pueden graficar la línea de tendencia de estos datos. Fíjense cómo se ve una línea de tendencia de crecimiento, que esa es la tasa de crecimiento de los usuarios en esa zona. Sin embargo, una característica muy particular de la energía eléctrica es que tiene un comportamiento estacional, ¿sí? Es decir, aquí están los meses de mayor demanda. Sin embargo, fíjense, para esta zona, que es una zona de clima frío, la demanda máxima, fíjense cuánto tiempo se presenta. La demanda máxima, que es aquí, fue el 31 de diciembre a las 19:40 horas.
4 días después, el valor de la demanda ya estaba acá abajo. Y nosotros ese punto 19 que mostré en la diapositiva, hace 4 diapositivas atrás de esta, ese punto 19 corresponde a este valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía la mayor parte del tiempo ese transformador ni siquiera está en el 19%, está todavía mucho más abajo, a lo mejor un 10%. Imagínense comprar un equipo para que ustedes lo usen nada más el 10%. ¿Tendría razón? Probablemente no. A lo mejor aquí ya nos empieza a hacer sentido un poquito lo que decimos. Y nuevamente poner la imagen ahí del vaso con agua, ¿no? Imagínense, este vaso creo que está aquí al 50%. Nuestro sistema todavía estaría con el agua por acá. ¿Qué quiere decir? Que el vaso es muy grande desde el punto de vista consumtivo, ¿no? Son datos reales. ¿Alguien ha escuchado el tema o la palabra factores de carga? Sí, es la relación que existe entre la capacidad instalada y la energía utilizada. La energía utilizada, o sea, el comportamiento, o mejor dicho, el uso o los patrones de uso de la energía es lo que representa el factor de carga. Sí, por ejemplo, aquí hay una curva que dice punto 8, que es esta. Esta curva corresponde a un circuito que alimenta probablemente un desarrollo comercial. ¿Sí? Tiene un valor de demanda máxima, que es donde tenemos el alumbrado, pero tiene una pancita, vamos a llamarle aquí, que es la demanda media. ¿Por qué tiene un valor alto ahí? Pues porque los centros comerciales a la hora hemos dicho a mediodía, a las 3, 4 de la tarde encienden los climas, tienen áreas con alto nivel de refrigeración, etcétera, y por eso las curvas de carga tienen esta forma y el factor de carga es un valor alto. ¿Sí? Luego tenemos otra que está un poquito, que no tiene este valor, casi se va plana. Estas traen factores de carga ya un poco más bajos. Esta es una rural. En el área rural, fíjense, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el patrón de uso de la energía en área rural? O en un área urbana pero popular. Pues este valor que vemos aquí representa el uso de la energía en la mañana. A lo mejor cuando encendemos la licuadora para hacernos el licuado, encendemos a la escuela, que vemos las noticias, que prendemos la luz porque de repente está oscuro en la mañana. Ese es este valor. De ahí todos salimos a trabajar, no nos queda nadie en casa, más que unos cuantos aparatos electrónicos, y es este consumo aquí, pero es muy bajo. Fíjense, a las 19 horas empieza a subir. ¿Por qué? Pues en algunos casos los niños o la señora encienden la tele, aquí empieza todo el tema de alumbrado, o cuando llegamos a casa. Por ejemplo, si son zonas cálidas y es un área popular, cuando llegamos a casa encendemos los climas para ahorrarnos un poco de energía, pues lo prendemos ya cuando estamos en la casa, y ese representa ese pico que se ve ahí. Y este patrón de uso es el que tiene el factor de carga más bajo. ¿Por qué? Porque la demanda máxima se presenta solamente en un pequeño periodo de tiempo. Bueno, la mayoría de los proyectos residenciales, ¿sí?, que es el enfoque de esta plática, van a tener factores de carga muy parecidos al verde o al amarillo, que son .61 o .65. Muy difícilmente un desarrollo residencial de este tipo va a tener una curva de carga como la morada. ¿Sí? Entonces, todavía si nosotros vimos la curva de demanda del sistema, en la que la demanda máxima se presenta en un espacio de tiempo muy chiquito, todavía ese espacio de tiempo se reduce más porque solamente es un periodo de tiempo diario que tenemos ese valor de demanda. Entonces imagínense qué valor tendrá de uso nuestro transformador aquí o acá. Si ese punto 19 hace un momento lo calculamos que correspondía al valor de demanda máxima, imagínense aquí. A lo mejor vamos a estar hablando de un 7%, de un 6% de uso del transformador. Imagínense una máquina que compren ustedes y que la usen solamente 6%.
¿Qué quiere decir? Que gastamos de más, ¿no? Estamos gastando de más. ¿Sale? Ok, fíjense, hace ratito hablamos de comparar las pérdidas con un transformador, variando los tamaños de los transformadores, y es la tabla que tenemos aquí. Esa tabla que mostramos hace ratito es la tabla que tenemos aquí, en la esquina superior izquierda. Es esa. Bueno, aquí las calculamos para un factor de carga específico. Aquí les pongo el ejemplo de variar esos factores de carga. Fíjense, el factor de carga más alto tiene el comportamiento muy parecido acá, pero el factor de carga bajo, que corresponde a los de vivienda, ¿cuál es el más económico ahora? El que tiene menos pérdidas. El que está cercano al 100%. ¿Ya ubicaron? Hace un momento dijimos que el transformador más económico era el que teníamos aquí. Sin embargo, este todavía es del doble del tamaño de lo que ya requiere. Pero si tomamos en cuenta el patrón de uso de la energía de los clientes, ahora el transformador más económico, porque ya tomamos en cuenta el factor de carga, el transformador más económico con el patrón de uso de energía de un cliente de tipo residencial, resulta que es el que está más cercano al tope de su capacidad. ¿Sí ya vieron? ¿Qué quiere decir? Y la teoría lo dice, los que están estudiando ingeniería eléctrica, dice que el transformador es una máquina que tiene valores de eficiencia del orden de ¿cuánto? Del 98-99%. Y ese valor se presenta cuando lo usamos a un valor muy cercano del tope de su capacidad. Y aquí está demostrado con un ejemplo. Incluso este todavía con un factor de 0.71. Este, que tiene un factor de carga alto, ya se cambiaron los papeles y se fue un poquito más abajo de su capacidad tope. Sí, por lo tanto, esta consideración que tenemos que hacer para el diseño de nuestros proyectos aplica para aquellos casos en donde tenemos los factores de carga bajos, pero esos factores corresponden a los desarrollos que nosotros proyectamos, a donde se va a usar la energía o en donde se va a usar la energía de tipo residencial, con patrones de uso de tipo residencial. Ya veíamos ahorita cuáles son esas curvas de carga que tienen ese patrón. ¿Sale? ¿Qué consideraciones debemos tomar? Porque ahorita decimos, bueno, vamos a diseñar una obra en la que vamos a dejar la capacidad del transformador casi al tope. Lo primero que me van a decir, oye, ¿y el crecimiento? ¿Se va a sobrecargar o qué va a pasar? Bueno, recordemos primero que esta carga que vemos nosotros aquí en estos fraccionamientos obedece a una curva de este tipo. De hecho, los transformadores se van cargando con una curva muy parecida a la que tenemos ahí en la imagen. Los clientes empiezan a llegar al desarrollo y empieza a subir la demanda. De repente, como es un área pequeña la que atiende el transformador, a lo mejor es esta parte de la lotificación, llegamos a la saturación en un corto tiempo, que es lo que llamamos nosotros rampa de crecimiento. Y después tenemos un periodo de saturación. Esta parte le llamamos nosotros crecimiento horizontal, que son los nuevos clientes, y la rampita donde tenemos un crecimiento menor se llama crecimiento vertical, que es el cambio de la energía. Pero si nosotros diseñamos este desarrollo tomando ya estas consideraciones de un desarrollo existente parecido, es decir, de un desarrollo donde ya tenemos una madurez del fraccionamiento en la que ya casi no hay lotes vacíos, en la que ya casi la carga llegó a este nivel, pues no tengo por qué tener miedo de tomar ese valor de densidad de carga para poder diseñar mi proyecto específico y atreverme a presentar un proyecto con un factor de utilización alto. ¿Por qué? Porque económicamente es lo mejor. ¿Por qué es lo mejor? ¿Tiene impacto con el cliente?
o con el que va a llegar a esas viviendas? Pues sí, porque es una obra eléctrica que ahora tiene, en lugar de tener transformadores de 25, ahora va a tener transformadores de 5 o de 10. Y eso tiene impacto en la economía. Ok, ¿por qué? Aquí está explicado con un método. Recuerden que esta flechita que vemos aquí es la inversión inicial, aquí, y eso tiene impacto incluso en el enganche que da por esa casa la persona que llega a ese fraccionamiento. Si nosotros como ingenieros eléctricos sobredimensionamos esa parte, le vamos a estar pegando aquí. Y por supuesto que tiene impacto con aquella persona que va a llegar a comprar esa vivienda. Hace rato hablamos del coste de operación, y el coste de operación está aquí. El coste de operación tiene que ver con las pérdidas. ¿Y eso a quién le impacta? Al suministrador de energía, a CFE de distribución a nosotros. Por lo tanto, y por eso les decía, aquí es un juego de ganar-ganar. Si como desarrollador hago un proyecto muy a la medida, tomando en cuenta todas aquellas características específicas que me van a ayudar a determinar una capacidad específica para ese desarrollo, esta flechita que vemos aquí va a ser muy bajita, muy pequeña, la inversión inicial. Esa flecha va a crecer si nosotros ponemos transformadores más grandes de lo que realmente se requiere. ¿Sí? Incluso aquí dice, mira, este es el crecimiento de la demanda, van creciendo, y después esto corresponde al horizonte de planeación de ese proyecto. ¿Ok? Diseños a la medida. Hace ratito les ponía el caso de los vehículos, ¿no? Un vehículo diésel es caro comparado con uno de gasolina, es más caro, ¿no? Pero si lo ves al inicio nada más, si lo vemos al tiempo que nosotros vamos a considerar de uso de ese vehículo, probablemente ya no sea más caro, a lo mejor va a ser más caro de gasolina. Es lo mismo aquí, ¿sí? Por eso no debemos nosotros enfocarnos en la inversión inicial, sino en la inversión inicial más el periodo de vida útil de los proyectos. ¿Ok? ¿Qué variables involucradas tenemos? Primero, los diseños. Aquí hay un ejemplo. Si ustedes como constructores tienen 4 proyectistas y les encargan hacer un desarrollo, los 4 le van a presentar proyectos diferentes, porque ahí empieza el trabajo de ingeniería. Los 4 van a cumplir con los parámetros. Sin embargo, va a haber uno que va a ser más eficiente, y ahí es donde tenemos que empezar a meter algunas consideraciones que ahorita no hacemos. ¿Ok? Todos cumplen, pero fíjense, todos son diferentes. Para un proyecto, un desarrollo chiquitito, si se lo dan a 4 ingenieros, va a haber 4 soluciones diferentes, y todas cumplen. ¿Sí? Ok. La variable crítica para dimensionar el transformador que va a atender ese desarrollo que tenemos ahí es la famosísima densidad de carga, y que son los KVAs que le vamos a asignar a cada cliente. ¿Cómo lo hacemos ahorita? Por metro cuadrado aproximadamente. En algunos casos por metro cuadrado, sí, pero asignamos un valor general a nivel de zona, y no nos vamos o no enfocamos hacia el tipo de desarrollo final que vamos a tener, tipo de carga que vamos a tener, ¿sí? Tamaño de los lotes, superficie de construcción, que son variables que nosotros podemos involucrar para poder tener un valor mucho más acertado y que nos permita tener diseñar un proyecto mucho más a la medida y no dejar capacidad ociosa como ya lo vimos ahorita. ¿Vale? ¿Cuáles son las variables que involucramos? Longitud del primario, el número de fases, la longitud del secundario, los calibres, los clientes por hectárea, los tamaños de los lotes, la capacidad de los bancos, ¿sí? Que al final es lo que buscamos reducir, la capacidad de los bancos en función de esa capacidad, de esos KVAs que le vamos a asignar a cada cliente. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Hoy día tenemos información disponible por todos lados. Tenemos imágenes satelitales que nos proveen ya de una resolución. Fíjense aquí,
Este es un desarrollo ya trabajado, mejor dicho, saturado. Ya las casas, si se fijan, casi ya no hay lotes desocupados, ¿sí? Podemos identificar dónde están los transformadores. Adicionalmente, nosotros a estas imágenes les podemos sobreponer nuestras instalaciones. Ahí está cómo se diseñó inicialmente este proyecto. Fíjense, hay un transformador aquí, otro acá, otro aquí. Y además a nuestros sistemas le podemos decir, oye, dime dónde están los clientes. Y el sistema me muestra dónde están los clientes. Pero además le puedo decir al sistema, oye, dime cuánto consume cada uno de estos clientes. Y además le puedo decir al sistema que me dé los factores de carga que medimos nosotros en esos circuitos, porque aquí son parámetros medidos, ya no son estimados. Aquí le taché, le puse un cuadrito donde dice RPU porque es información que como empresa nosotros no podemos divulgar, es información reservada, pero fíjense todo lo que tenemos y de lo que podemos echar mano para ayudarnos a definir este famoso KVA por cliente. Y ahora sí, atrevernos a diseñar un proyecto con un factor de utilización de 95 o de 99, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ya tenemos nosotros perfectamente dimensionado este valor, este numerito, que esa es la densidad de carga por cliente. En algunos casos, o hace muchos años le decíamos número mágico, ¿no? Porque si mueves ese número, realmente puedes mover muchas cosas en un proyecto, puedes hacer muchas cosas. Pero ya vimos que de ese número va a depender el desempeño económico de nuestro desarrollo. Y el desempeño económico va desde que la persona que quiera adquirir una casa va a desembolsar ese enganche. Desde ahí cuenta este KVA por cliente. ¿Sale? Entonces, para que vean que no solamente es una variable eléctrica. ¿Qué más tenemos? Superficie de construcción. En base a esos valores o a esas variables que podemos identificar en sistemas, yo también puedo saber cuántos kilowatts por metro cuadrado voy a tener en cada tipo de desarrollo. Y así como decía el ingeniero, bueno, ahora sí le asigno un valor mucho más adecuado a ese proyecto que me permita hacer un diseño mucho más ajustado y mucho más eficiente y por lo tanto más económico. ¿Okay? ¿Cuáles son aquellos parámetros que nosotros involucramos ahorita ya en esa determinación? Pues son las mediciones de los alimentadores, los perfiles de carga que ya los mostramos y que parten todos de una medición. Hemos hecho algunas mediciones de áreas secundarias, tenemos todos los clientes, el consumo de los clientes asociados a esos bancos. Y como tenemos medido nuestros factores de carga, pues podemos determinar las demandas máximas específicas de esos transformadores y poder determinar, ahora sí con mucha precisión, estos KVAs por cliente, los kilowatts por metro de construcción y una densidad específica para cada tipo de desarrollo en cada una de las zonas. ¿Sí? Entonces, en fechas próximas, pues no esperen a ver un solo factor o una sola densidad para una zona. Vamos a estar generando documentos, bases de proyecto con factores de densidad o con densidades de carga muy específicas, adecuadas al tipo de desarrollo que tenemos a partir de parámetros que podemos identificar, pues ya en plataformas informáticas que nos van a ayudar a eficientar el proyecto. Esta imagen corresponde a el desarrollo que mostré hace un rato. Imagínense un transformador trifásico en donde no hay servicios trifásicos. Tenemos aquí, pues, línea de media tensión de más, tenemos equipo eléctrico además, y además este transformador, bueno, creo que sí, es la imagen, no me acuerdo. Sí, ese transformador tiene un factor de utilización de 0.16. Imagínense, ¿cuánta lana dejamos ahí enterrada? Muchísimo. Sí. Entonces, esa parte sí, como constructores, tenemos que hacer sinergia con el distribuidor, porque ya vieron que no solamente tiene impacto en las pérdidas, que es lo que yo busco reducir, también tiene impacto en la inversión inicial que va a desembolsar la persona que va a llegar a comprar
esa residencia, esa casa de interés social, ese lote, etcétera. ¿Sale? Entonces, nuevamente aquí se comprueba bien el factor de utilización muy por debajo de lo que realmente representa una operación económica de esa instalación. ¿Sí? Nuevamente el factor de utilización pues se parece mucho al que presentamos inicialmente, que era a nivel global. Aquí estamos hablando de un factor de utilización específico de un transformador de un área que mostramos aquí en la ciudad de Oaxaca. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Económicamente pues tenemos un área de oportunidad grandísima. ¿Sale? Esto no se está haciendo de la noche a la mañana. Hay una escala de tiempo por la que nosotros caminamos. Partimos hace muchos años, hace 20 años, de empezar a medir todos los parámetros eléctricos en nuestros circuitos. Hoy día tenemos ya una plataforma que nos permite consultar de manera muy rápida pues toda esa información. Posteriormente trabajamos en la integración y análisis de esa información y posteriormente empezamos a hacer un cruce de información con todos los sistemas geográficos para poder llegar a un cálculo mucho más específico y una determinación de una densidad de carga mucho más exacta que nos permita diseñar con mucha mejor precisión un proyecto con un alto desempeño económico. ¿Okay? Hace un momentito decíamos, el transformador es una máquina dedicada a transferir potencia, por lo tanto sus valores de eficiencia realmente son muy altos. ¿Sí? Si añadiéndole a esa definición, nosotros buscamos una operación rentable, muy rentable económicamente y además que represente una inversión, la menor inversión inicial, pues nosotros vamos a estar llevando a un alto valor de eficiencia esos proyectos que nosotros vamos a estar realizando. Y por lo tanto, pues más atractivos para la persona que al final va a hacer uso de ese lote o de esa residencia, que es el objeto pues del trabajo que nosotros hacemos como constructores o como proyectistas, ¿no? ¿Sale? Pues es lo que traíamos para presentar el día de hoy. Si hay alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza. Sí, como experiencia me ha tocado que en los fraccionadores o en industria, en naves industriales, el constructor construye con transformadores de alta capacidad porque en teoría planea que eso es lo que en el futuro se va a utilizar, pero como tú bien lo mencionas, no contemplan el costo a largo plazo. Y esto es en este tipo porque a veces dicen, yo vendo el proyecto y con que a mí me cueste poco, no importa que a los demás en el futuro les cueste más, pero yo con ese poco es mi argumento de venta, compito contra otros constructores, entonces menor inversión inicial a costa de mayor gasto en el futuro. ¿Qué argumentos podemos darle nosotros para que cambien esa manera? No sé si ustedes han tenido experiencia de cómo se han acercado a constructores y qué argumentos podemos darle nosotros como proyectos, decirle, mira, esto es lo que conviene a largo plazo, no solo hay que ver en el presente. Sí, muy fácil, muy interesante la pregunta, pero muy fácil de responder o muy fácil de argumentar. Normalmente en ese tipo de desarrollos industriales el suministro se hace en media tensión, normalmente, ¿sí? Vamos a partir de ahí. Al entregar el servicio del suministro en media tensión, la medición normalmente la vamos a hacer en el lado de media tensión, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar si el proyectista dejó un transformador muy grande por aquello que pudiera pasar y el cliente va a venir y va a usar esa instalación? Ya vimos que entre más grande el transformador, en el momento en que yo lo prenda, me va a estar generando pérdidas fijas, pérdidas constantes. Y esas pérdidas constantes se van a ir a la facturación y es lo que le vamos a cobrar al cliente. Entre más pequeño sea el transformador, o mejor dicho, más adecuado a la demanda que vamos a usar, pues la facturación también va a representar un valor más adecuado al uso de la energía que nosotros estamos haciendo. Es decir, tener capacidad ociosa en media tensión es todavía más perjudicial porque eso se va directo a la facturación. ¿Sí? Aquí hablamos de desarrollo donde la facturación la hacemos en baja tensión y las pérdidas pues se van para el lado del distribuidor, para el lado del que suministra la potencia, que es CFE Distribución. Pero en el caso que menciona, las pérdidas se van a ir a la facturación del cliente, o sea, todavía va a ser mucho más perjudicial.
Sí, entonces ahí yo creo que el argumento sería determinar unas densidades de carga parecidas a un desarrollo, porque hay muchos desarrollos en el país de donde podemos tomar parámetros para poder diseñar un proyecto adecuado de tal manera que ese transformador sea lo más ajustado a la capacidad que se va a requerir. Eso es cuando la medición es en media tensión, sí se ve reflejado, pero muchas veces la medición es en baja tensión y ahí pues no. Bueno, cuando la medición es en la baja tensión, el argumento es la inversión inicial, sí, como ya lo vimos, ese sería el argumento principal, la inversión inicial, sí, porque eso representa un desembolso, digamos, inmediato, y entre más grande sea la instalación, pues obviamente ese desembolso inicial pues va a ser mucho mayor todavía. Ese sería el argumento en términos de economía. A lo largo de la vida útil del proyecto, el impacto se va hacia el lado de CFE distribución. ¿Por qué? Porque CFE carga con todas esas pérdidas. Ahorita, en algunas zonas donde tenemos problemática de altas pérdidas, nuestros proyectos consisten, en algún tiempo hablábamos de cambiar secundarios, recalibrar secundarios, partir secundarios, etcétera. Ahorita nuestros proyectos están enfocados solamente al cambio de transformador. Resulta que es el que más me conviene a mí, pero imagínense cómo nos vemos tratando de ajustar algo que nosotros ya hicimos hace mucho tiempo y que dijimos, y decir ahora, ¿sabes qué? Siempre no es de este, era mejor de esta capacidad. Entonces sí tiene impacto en los costos a lo largo de la vida útil del proyecto para el lado de CFE distribución. Para el lado del cliente es solamente el tema de la inversión inicial. Sí, ahorita se ha estado viendo, ahorita se ha estado viendo en los sistemas de bombeo esa carga para el usuario. ¿Por qué? Porque ahorita ya dejaron de dar el apoyo que se le daba al campo y ahora ellos tienen que desembolsar neto el pago. Entonces, ahorita se está viendo esa problemática en el campo de los que no han actualizado, no han hecho sus como unión de productores. Ahorita los que no se han actualizado en sus documentos y todo eso, están pagando neto todas esas pérdidas. Y pues comisión no va a decir les voy a cambiar el medidor porque ustedes están perdiendo, no. Tú, consumidor, págalo neto y a mí no me interesa. Eso es lo que está viendo ahorita en el campo. A lo mejor en los desarrollos sí hay más factibilidad de cambiar un transformador porque no hay el consumo real, pero en el campo no es tan factible los cambios ahorita de momento. Sí, muchas gracias por el comentario. Y en el caso de los bombeos que medimos en la parte de media tensión, es todavía más crítico el tema. ¿Por qué? Porque un sistema de bombeo funciona con motores. Normalmente nosotros hacemos se hace una compensación reactiva en el motor para poder asegurar que el factor de potencia sea más cercano a la unidad, porque también hay una penalización por el bajo factor de potencia. Bueno, si ese arreglo tiene un transformador con bajos factores de utilización, se va a contraponer a esa compensación reactiva en ese punto y va a ayudar a que el factor de potencia se vaya hacia abajo. Entonces es todavía más perjudicial cuando tenemos una carga inductiva alta, como el caso del sistema de bombeo. Ahí hay que tener todavía mucho más cuidado para asegurar que la subestación se acerque más a la capacidad. Ahí está bien fácil calcular la capacidad de la subestación, porque ahí no tenemos más si es una sola bomba, pues también facilito, pues ahí no hay que usar factores de coincidencia ni nada por el estilo, ahí es directo, ¿no? Sí, esa parte sí es muy importante, asegurar lo más cercano la capacidad del transformador a la capacidad del motor, ¿no? Considerando obviamente las corrientes altas por el arranque y todo el rollo que hay que tomar en cuenta con la parte del arranque del motor. Pero hay estaciones del año que sí hay un bombeo constante, ¿no? Gasto bajo, pero por ejemplo ya empiezan las lluvias, sí, baja. Ustedes tienen que estar pagando su recibo. Sí. Sí, sin embargo,
como ya vimos, pues si la medición es en la media tensión y tenemos un transformador grande, aunque el uso de la energía sea menor, al momento de estar energizado el transformador, las pérdidas del fierro de ese transformador, esas van a ser constantes y esas se las vamos a cobrar porque las tenemos medidas, ¿no? Ahí sí no hay de otra. ¿Vale? Muchas gracias por el comentario. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias, les agradezco su atención. De verdad, un honor para mí platicar con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Agradecemos su valiosa participación en esta segunda edición del Expo Congreso Internacional Eléctrico del Sureste 2022. A nombre de la Asociación Oaxaqueña de Constructores de Instalaciones Eléctricas y Conexos, AOCIEC, la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y de Ramas Afines de la República Mexicana, FECIME, y la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos, UNCE, le hacemos entrega del siguiente reconocimiento por su destacada participación en este gran evento. Por favor, despidamos al ingeniero con un caluroso aplauso.